Hola a todos y muy bienvenidos a este nuevo Región F, programa que hacemos en conjunto entre la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, Soy Valparaíso y el diario La Estrella. Como siempre tenemos una muy interesante invitada, pero antes de eso quiero presentar a mi co-conductora en este escenario virtual en el que estamos funcionando desde nuestras casas. ¿Cómo estás, Fabiana? Hola Karen, un gusto verte esta nueva semana de Región F aquí desde la casa, como tú muy bien decías, pero seguimos adelante con este hermoso proyecto, ¿verdad? Así es, y voy a presentar inmediatamente, para que no nos pille el tiempo, a nuestra invitada. Ella es Sonia Muñoz Fuentes, tiene 48 años y nació en Valparaíso, donde vive hasta hoy, entiendo, en la zona de Curauma. Es psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y divide su tiempo entre la educación y la psicología clínica. En esa línea es coordinadora en gestión operativa del programa de acompañamiento y acceso afectivo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el PASE, donde se intenta equiparar la desigualdad social a través de oportunidades educativas para jóvenes vulnerables. Allí, Sonia apoya el proyecto en términos de difusión, gestión operativa y evaluación de procesos. Además, se dedica a la supervisión clínica en el Magíster de Psicología Clínica de la Universidad Adolfo Ibáñez y trabaja en CAPSI Curauma como psicóloga clínica, donde realiza atención individual de parejas y de familias. Antes fue psicóloga coordinadora de gestión del Departamento de Educación de la Corporación Municipal de Quilpué. Es casada, tiene 2 hijos, Matías e Isidora, y queremos darle una muy gran bienvenida. ¿Cómo estás, Sonia? Bien, Karen, muchas gracias. Tanto el currículum, ¿no? Se notan los 48. Y eso que Pero se nota todo eso solo es en el mío. currículum, pero solo Bueno, en el currículum, eso, aclarémoslo, porque acá somos, sí, body positive, todo. así, muy bien, muy bien. Fabi, entiendo que tú comienzas hoy día con las preguntas. Sí, sí, hoy día comienzo yo, querida amiga, y vamos a entrar de lleno en materia porque en realidad creo súper importante tener una psicóloga con la experiencia de Sonia en este contexto, ¿verdad?, de confinamiento que nos está afectando a todos. Y la primera pregunta tiene que ver precisamente con eso. En este escenario en el cual la inmensa mayoría de la población está de confinamiento, algunos no están porque no pueden, otros porque falta todavía conciencia, como veíamos en el programa anterior, ¿verdad, Karen? Pero ¿cuáles son las principales patologías que se pueden comenzar a presentar durante este periodo de cuarentena, Sonia? Wow, yo creo que yo dividiría un poco la mirada en términos etarios, porque creo que en términos etarios están pasando distintas cosas. ¿Ah? Por una parte, los niños están presentando ciertas conductas, ¿no? O ciertos síntomas respecto de la ansiedad y el encierro. Los adolescentes lo están pasando muy mal. Y por ahí también los adultos están, yo diría, sobre demandados también, ¿no? En esto de el cumplir un poco en el ámbito laboral, el cumplir en la casa, y la tercera edad es otra cosa también, ¿no? Que se sienten muy solos. Entonces creo que en cada una de las etapas no vitales se está manifestando de distintas formas. Sonia, y desde ese punto de vista, ¿hay riesgos, por ejemplo, de que no necesariamente ahora, sino que una vez que termine la cuarentena y volvamos, como comillas, a la normalidad, se comiencen a ver patologías como que empiecen a surgir ahí? Estoy pensando en un estrés postraumático, patologías que se verifiquen después de. Sí puede ser, ¿no? Yo creo que el estrés postraumático incluso podría venir mucho tiempo después, en otra experiencia similar a esta, donde se vuelvan a revivir un poco las emocionalidades complejas que se están viviendo ahora. Es muy factible. Creo que sí, lo más complejo se está viviendo en este momento, ¿no? En este momento en que hay que buscar nuevas formas de estar juntos. ¿Cómo afecta en los distintos grupos etarios este teletrabajo y qué podemos hacer en términos concretos para aminorar o sobrellevar esos efectos? Sí, yo creo que principalmente lo que afecta es en esta nueva forma de estar, porque muchas veces la presencia del adulto es una presencia extraña, ¿no? Porque está, pero tiene que estar encerrado haciendo ciertas cosas. Y los niños demandan muchas veces la presencia del papá, ¿no? O de la mamá, no del que está trabajando. Creo que en esto la forma, ¿no?
que yo siento que es la mejor manera de abordarlo, es como intentando generar un espacio colaborativo, ¿no? De convivencia colaborativa en términos familiares, y que nos permita ponernos de acuerdo en ciertas cosas. ¿Cómo afecta el encierro a los niños en especial? ¿Y qué se puede hacer para que esto no sea un episodio tan traumatizante para ellos, sino que sea una experiencia que a lo mejor se pueda, no sé si ver de una forma positiva, pero de la mejor manera posible? ¿Cómo poder ayudarlos, tanto con el encierro como con el teletrabajo? Una cosa es el tema educativo y lo otro es que en los procesos de socialización que el sistema educativo les brinda a los niños. Claro. Entonces, ahí yo creo que esas dos cosas deberían conjugarse en estos espacios virtuales a los que los niños van a poder tener acceso. No sé si el encierro sea tan terrible para ellos en términos de, puede ser en términos de actividad física, ¿no? De necesitar a lo mejor más espacio para realizar las actividades que naturalmente su cuerpo les demanda porque están en proceso de crecimiento. Pero en términos psicoemocionales, a mí me parece que ellos podrían adaptarse de mejor manera que nosotros incluso. ¿Cómo trabajar el miedo en esta situación que, como tú muy bien decías, se puede sobrellevar, perdón, el encierro, pero hay un tema con la incertidumbre también? Sí, yo creo que el miedo no se trabaja si no es acompañándolo. Y en ese sentido el poder entender que probablemente va a haber ciertos retrocesos en términos de autonomía, por decirlo así, de los niños más pequeños que estaban durmiendo solos, con la luz apagada y estas cosas que probablemente van a empezar a manifestarse de otra forma, no van a necesitar más de estar con los adultos, van a pensar más, ¿no? Todos sabemos que en los momentos de soledad, en la noche, ¿no? Uno como que más piensa cosas y a los niños les pasa lo mismo. Entonces, el tema es que cuando ellos demanden presencia, el poder estar. Yo creo que el miedo en los adultos, bueno, ojalá buscar formas de hablarlo siempre, ¿no? O sea, ¿cuáles son las cosas que yo pienso que me afectarían mucho más, ¿no? Y hablar de los miedos es importante para los adultos también. Hablar Pero de lo que Sonia, nos pasa. Sonia, tú hablabas justamente de los adultos y queremos con Karen meternos en ese tema, porque este programa finalmente tiene también una mirada de género que es parte de su línea editorial. Y ahí abordando justamente el tema de las mujeres, hay dos temáticas que nos gustaría tratar contigo desde el punto de vista psicológico. Primero, la doble carga a la cual las mujeres se están viendo expuestas respecto a cumplir un trabajo, digamos, como tú muy bien decías, el teletrabajo, las labores domésticas, pero además lo que significa también principalmente la contención y el cuidado y la educación en muchos casos de los niños. Y también respecto a cómo han aumentado, si bien no las denuncias, pero hemos visto un aumento importante en la tasa, por ejemplo, de femicidios, de violencia intrafamiliar. Y es súper preocupante porque las denuncias están disminuyendo, lo cual significa que las mujeres que están en esta situación no están pudiendo contar con redes de apoyo para pedir ayuda. Entonces, que te refirieras a esos dos temas desde la perspectiva de género y desde la perspectiva psicológica. A ver, yo creo que el tema del género y de cómo se asumen ciertas responsabilidades también tiene que ver con un tema súper cultural, ¿no? Eh, yo creo que está como casi mandato cultural que es la mujer la que se va a hacer cargo de ciertas áreas o ciertos ámbitos en términos de el quehacer en la familia. Y como tú dices, muchas veces la parte emocional como que nos toca a veces más que a los hombres, ¿no? También siento que nosotros hemos hecho que sea así en gran parte, ¿no? Que muchas veces es como, para mí es cuando te invito a participar también de ciertas cosas, cuando te doy el espacio, cuando tú te lo tomas, ¿no? En eso yo creo que uno puede hacer cosas distintas, sobre todo en términos de crianza. Nosotros tenemos la responsabilidad ahora de estar criando muchos chicos, ¿no? Y también queremos que ellos vengan con esta mirada de la equidad, que es súper fundamental, porque en estos momentos es cuando nos damos cuenta, ¿no? Dónde se ponen las mayores cargas, ¿ya? En términos de género, por ejemplo. Creo que el tema de la convivencia en sí es fundamentalmente lo que hace, ¿no? Que el sufrimiento se haga parte del contexto relacional, ¿no? Creo que la dificultad de poder resolver situaciones, la dificultad de poder entender al otro, de saber lo que le pasa, ¿no? Eh, Está siempre presente en las relaciones, pero además la atención externa que está puesta, ¿no? En esto de estar encerrados,
de no saber qué va a pasar, de la incertidumbre y todo, hace que se potencie mucho más, ¿no? Es difícil porque creo que evidentemente hay estudios que ya han afirmado que ha aumentado el nivel de violencia al interior de las familias, ¿no? De muchas familias. Eh, o sea, bien vale la pena volver a preguntarnos qué estamos haciendo como país con eso también, ¿no? Porque es una cosa que ha preocupado siempre, ¿no? Pero ¿qué cosas se han hecho para poder ir resolviendo? ¿Ah? Porque en una situación como esta emerge con mucha más fuerza toda esta situación, ¿no? O sea, todos sabemos que el estrés hace que se potencien mucho las dificultades, pero cuando las dificultades tienen que ver con el daño, con el no poder resolver situaciones y eso implica dañar a otro, wow, empezamos a ver, y ahí yo entro como en la mirada educativa también, o sea, cómo estamos generando los procesos de aprendizaje socioemocional en los colegios, cómo estamos enseñando, ¿no? Incorporando los procesos educativos, también familiares, educativos formales, qué estamos priorizando, ¿no? Si tú me preguntas ahora, a mí yo creo que para mí esta es una oportunidad para poder entrar en esos temas y ver cuán importante es poder desarrollar otras formas, ¿no? de educación que en el fondo van a ser las que van a generar el cambio. Pareciera ser que este es un buen momento para aquello, ¿no? Sonia, te quiero llevar una última pregunta porque para variar, Fabi, como siempre, nos pilló el tiempo. Ya, Así que te quiero llevar wow, una última pregunta que no puedo dejar de hacer. ya. ¿Cómo evalúas tú, un poco desde la psicología, los mensajes que ha enviado el gobierno en esta pandemia? Oye, nosotros los psicólogos usamos un término que se usa, que es un término que lleva muchos años, ¿no? En el contexto de las relaciones humanas, que se llama el doble vínculo. ¿Ah? Y que habla mucho de cómo en las relaciones personales, ¿no? A veces más desde las figuras de apego, se generan ciertas comunicaciones, ¿no? Que por un lado te dicen una cosa y en otro nivel te dice otra, ¿no? Y cómo eso un poco descompensa la posibilidad de pensar bien qué es lo que se hace o no, ¿no? A Es propósito como de la que paradoja comunicativa, ¿no? De Bateson. o sea, apuntamos a lo mismo, porque en el fondo Claro. estamos hablando de Bateson cuando se Este genera momento en que los alumnos se acuerdan que las clases sirven, Karen, es muy emocionante. este término del doble vínculo. De hecho, surge, ¿no? en los estudios de Palo Alto, ¿no? Donde Bateson estaba incorporado en estos procesos. Y creo que un poco yo lo he sentido así. Si tú me preguntas, yo he sentido que el mensaje es súper doble vinculante, que por un lado nos dicen no salgas, quédate en casa, y por otro nos llaman a hacer cosas, ¿no? Porque no se puede, porque la vida tiene que continuar. Entonces para mí es una paradoja, como dice la Fabi, que emocionalmente complica mucho, ¿no? Entonces esa paradoja que no viene de un vínculo tan estrecho, ¿no? Porque surge, este término, yo te digo, surge cuando se empieza a estudiar patología dentro de la familia, ¿no? Pero esta paradoja que no viene de un vínculo tan estrecho en términos familiares, emocionales, sí te genera cosas emocionalmente, entonces empieza a surgir mucha emocionalidad que más nos afecta, ¿no? En términos como de la rabia, de la frustración, de qué es lo que hacemos, ¿no? Y además nos genera mucha incertidumbre, ¿no? Porque en algún momento estamos pensando, bueno, entonces tenemos que volver a trabajar, no tenemos que volver, ¿qué hacemos? Tenemos que esperar que nos llamen, ¿qué vamos a hacer si tenemos que volver o no? Yo no quiero mandar a mis hijos al colegio. Entonces empieza a surgir una suerte de incertidumbre, ¿no? Que hace efectivamente que nos estresemos mucho más, ¿no? Exactamente. Sí. Oye, Sonia, te quiero dar las gracias. Para variar, se nos hizo muy corto el tiempo y teníamos varias preguntas más, pero Ay, muchas gracias por puchi. habernos acompañado. Lindos Fabi, ustedes. muchas gracias por estar hoy día. Fue un gran programa. Y a todos ustedes también muchas gracias por habernos acompañado en este programa que hacemos en conjunto entre la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, Soy Valparaíso y el diario La Estrella. Un abrazo y nos vemos en un par de semanas.